caluroso, 31, 32 grados, con sol. Así que un hermoso día y arrancando este nuevo programa. Muchas gracias, Gustavo. Estamos, como bien mencionó Gustavo, en estrategia y liderazgo. Apuntamos a tener una visión conjunta de lo que son habilidades duras con habilidades blandas, metodologías, las mejores prácticas con la acción de las competencias personales individuales que lleven a los mejores resultados. Estamos focalizados a empresas sustentables, empresas que apunten al resultado económico teniendo en cuenta los aspectos sociales y ambientales. Gustavo, un poco para entrar en tema, nosotros generalmente mencionamos y hacemos referencia a algunos casos. En este caso, bueno, al estar en una época de cuarentena, muchos de nosotros nos hemos dado por desarrollar o tener ciertas actividades que a lo mejor antes no teníamos mucho tiempo, como por ejemplo el tema de Es verdad que, de hecho, bueno, la última información que salió de los resultados de Netflix han sido muy auspiciosos en el sentido que ha crecido enormemente, alrededor de más de 15 millones de suscriptores. Un poco yendo a este tema, recientemente tuve oportunidad de ver una película, Grace de Mónaco, que creo que aplica un poco a las distintas actitudes que tenemos que tener en determinadas circunstancias, ¿no? Ahí lo que se aprecia es una persona en algún momento la protagonista, con cierta desorientación y que finalmente resuelve muy satisfactoriamente. Gustavo, me gustaría tu apreciación, no sé si tuviste oportunidad de... Sí, la vi, Horacio, la película realmente tiene mucho para aprender en temas de formación de liderazgo, digamos. Es decir, cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista del liderazgo para no solo desarrollar líderes, sino para aquellos que ya son líderes puedan mejorar su performance, eso es lo que hacemos desde la consultora. Siempre decimos que lo más importante es decidir qué tipo de líder quiero ser. Y en la película esta de Grace Kelly, lo que sucede en la primera parte de la película es básicamente como que ya todavía no está en su rol, ¿no? Está entre su rol que no puede dejar su rol de actriz y su rol de princesa de Mónaco, reina de Mónaco. ¿Okay? Ahora, cuando llega el momento donde ella decide ser la princesa, la reina de Mónaco, digamos, es donde ahí es donde comienza el liderazgo, ¿no? Definiendo qué tipo de líder quiere ser ella. Y a partir de ahí, lo que empieza es un proceso de autoconocimiento, que la película lo muestra muy bien, en cómo ella se prepara para ser ese líder que quiere ser y toma clases para mejorar sus habilidades, no solo con su idioma francés, sino también con sus modas, con sus modos en cuanto al protocolo que debe respetar por el rol que quiere ocupar. Y una vez que ella está lista, ¿no? Una vez que está preparada y está lista, es donde empieza a mostrarte en la película que empieza no solo a aparecer ella como líder, sino que además las demás personas, no solo el pueblo de Mónaco, sino los líderes más importantes, las empiezan a reconocer como líder. Y te diría a un punto tal que tapa la figura de Rainier, ¿no? Siendo ella más la proactiva, la líder, la que lleva adelante muchas iniciativas, y diría por encima de él. Entonces, esa es una gran película que muestra el camino del liderazgo que nosotros trabajamos, el liderazgo personal, el autoconocimiento para mejorar las habilidades y después llevarlo a la práctica, que es lo que se ve muy bien en esa película. Pero claramente la definición surge desde el momento en que Grace Kelly o cualquier líder decide ser el tipo de líder que quiere ser. Eso es lo fundamental. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por los conceptos que justamente tienen que ver con esas cualidades que nosotros queremos destacar, que tienen que ver con las habilidades blandas de las personas para una mayor efectividad. Yendo un poco a los temas de la actualidad,
hoy por hoy, digamos, estamos en cuarentena, tenemos conocimiento de que el presidente de la Nación, Mario Abdo Benítez, va a anunciar una flexibilización de etapas. Los anuncios se harían el próximo viernes, cosa que es muy importante, dado que todos los agentes de la economía, agentes sociales, estamos esperando un momento en el cual volvamos a la normalidad. Lo que han manifestado es que se va a producir, pero va a ser paulatino, es decir, semana a semana se van a ir empleando las actividades, siempre y cuando teniendo en cuenta los protocolos sanitarios correspondientes para cada actividad, y que creo que eso es muy importante. La idea era lo que estamos hablando y hablamos en otros programas, de unir ambos esfuerzos, el esfuerzo de la salud, preservar la salud, de tomar todos los recaudos necesarios, y también la economía, porque la economía en el fondo y a largo plazo también implica una mejor salud, de tener bien las instalaciones, las instituciones. Entonces, creo que es importante destacar ese hecho. Por otro lado, también vemos... Me parece que es importante ahí decir que esta medida, si se llevan a cabo, se van a sustentar y se van a abrir, se va a hacer mucho más expansiva en la medida que el pueblo paraguayo demuestre su responsabilidad frente a las medidas sanitarias que hay que respetar, ¿no? Esto de estar alejado, de lavarse las manos, de ir con barbijo, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos. Y me parece que el presidente lo que está dando es un voto de confianza al pueblo para que el pueblo tome ese voto de confianza y a partir de la responsabilidad podamos comenzar a avanzar en esta parte que justamente lo acaba de decir vos, que es tan necesaria como la salud, que es la economía, ¿no? Claro, sí, sí, Gustavo, porque hay que tomarlo con responsabilidad, que no haya desbordes para no volver a una situación más restringida. Entonces, creo que es una medida muy importante y que la gente está esperando un poco eso, pero que se haga en forma ordenada y paulatina. También tenemos el último informe de la CEPAL, que indica que la economía a nivel América Latina, Paraguay, por suerte iba a ser uno de los menos afectados con 1,5. Sabemos que estas son actualizaciones que se van dando a medida que queremos que esa situación mejore hacia el futuro, pero bueno, es lo que hoy indica el informe de la CEPAL. Por otro lado, también tenemos el tema de la AFD como administrador del Fondo de Garantía del Paraguay, que hay 37 entidades designadas, entre ellos bancos, entidades financieras y cooperativas. Y por otro lado, también lo que vemos es a nivel internacional el tema del petróleo, ¿no? Que el petróleo tenía una baja realmente inusitada, con futuros negativos, ¿no? Increíble. Muy, digamos, muy llamativo. Increíble. Vos sabés que, bueno, yo durante gran parte de mi vida, 20 años, trabajé en un mercado de futuros de Argentina, fui gerente general del mercado de futuros de Argentina. Y nunca pensé en mi vida que iba a haber una cotización negativa. Era como algo que no estaba dentro de mi paradigma poder ver una cotización negativa. Y esto que pasa con el petróleo tiene que ver con una situación propia del mercado de futuros. Lo explico rápidamente. Hay dos tipos de contratos de futuros que se negocian en el mundo del petróleo. Por un lado, tenés el WTI y el Brent. El Brent, ¿qué es lo que negocia? Negocia un índice. ¿Esto qué significa? Que los contratos de futuros, cuando llegan a su vencimiento, se liquidan contra ese índice. Ese índice representa el precio del petróleo en el noroeste de Europa. Y por el otro lado, tenés el WTI. El WTI refleja la cotización del petróleo en Texas y Oklahoma. Este contrato de petróleo, el WTI, contempla el delivery del petróleo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy Gustavo Picola, un inversor que está comprado en un futuro de WTI, pero no soy un comprador de petróleo, sino que soy un inversor,
Lo que voy a querer es salir de ese contrato antes de que llegue el periodo de entrega, porque si no voy a estar obligado a recibir el petróleo. Entonces, esto fue lo que pasó. Los fondos de inversión querían salir y no había nadie que le diera salida. Entonces el precio cayó, cayó, cayó hasta que se puso negativo y eso significa que los fondos de inversión tuvieron que pagar para poder salir. Ojo, porque esto se puede volver a repetir. Perfecto, gracias por la explicación, porque realmente nos resultó muy llamativo el hecho de tener valores negativos en una cotización y que, bueno, como bien lo explicaste, se debe a la situación que se está viviendo, al tema de que ya no hay lugar donde almacenar el petróleo y parecería que los costos de almacenaje serían superiores al producto mismo, ¿no? Sí, te digo que incluso hay barcos que están en alta mar con reservas de petróleo almacenado esperando compradores. Perfecto. Bueno, ahora vamos al tema de hoy. Digamos, le vamos a compartir, como venimos hablando de la economía en estos tiempos del COVID-19 y la economía básicamente de la empresa. A ver. ¿Ves ahí la pantalla? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Lo que no se ve es la transparencia, porque Sí, yo la veo, ¿eh? Se ve perfecto, incluso está saliendo al aire perfecto. aguárdeme un minuto porque ahí... Ahí estamos. Está, ahí está. Bueno, un poco hablando del COVID en la economía, nosotros venimos hablando de aspectos macroeconómicos y aspectos microeconómicos. Ahora yendo a la economía, pero lo que es la economía de la empresa, vamos a destacar algunos conceptos que necesitamos conocer para poder estimar el próximo nivel de actividad económica. ¿Y por qué decimos el próximo nivel? Porque ahora estamos, lo que podría ser un impasse, es decir, se produce una crisis, como dijimos, sin precedentes, entonces ahora estamos como en algunos sectores detenidos, otros con bastante actividad, el sector alimenticio, el sector limpieza y cuidado personal, pero hay otras actividades como hotelería, restaurantes, que han disminuido, algunos reducido hasta cero, los restaurantes, bueno, con alguna alternativa de delivery, pero focalizándonos en, primero, dentro de la empresa tenemos que ver en qué sector, a qué sector pertenecemos, dentro del sector cómo está nuestra empresa. Entonces lo que decimos, hay tres conceptos a tener en cuenta. El impacto total sobre la actividad, es decir, cómo se me reducen las ventas, cómo se reduce mi actividad y cuánto tiempo y cómo me afecta a lo que es mi estructura, a mi cuadro de resultados. Esto tiene que ver también que acá tenemos una reducción en cuanto a lo que serían nuestros ingresos y también cómo va a afectar desde el punto de vista de los hábitos, porque va a haber muchas cuestiones en las cuales lo que era la economía antes del COVID-19 y lo que va a ser la economía a futuro. Yendo un poco más puntualmente, nosotros podemos tener ciertas actividades que van a profundizar la digitalización, porque son negocios que sí van a poder ir en ese camino, o a través del funcionamiento más remoto, a distancia, y va a haber otros que son más de la economía real. Esos sectores de la economía real en la cual hay participación social, esos van a tener que incorporar los nuevos hábitos o protocolos que hagan a la salud. Entonces ahí tenemos dos aspectos que nos van a dar cierta, digamos, apreciación y la forma de medir. Hablamos de medir cuando todavía no sabemos cómo se va a resolver el tema de la economía, es decir, hasta qué momento va a durar la crisis. Ahora, como dijimos, como novedad, que se va a hablar de una, digamos, una flexibilización por etapas, con lo cual,
creo que tenemos que ir monitoreando día a día a ver cómo es la situación y cómo me ubico dentro de la economía. Por ejemplo, teniendo en cuenta, analizando lo que son mis distintos canales, los distintos canales de venta, y todo lo que es la cadena de valor de la parte de abastecimiento e insumos. Entonces decimos, como primer concepto, el impacto total sobre la actividad, sobre mi actividad, sector y empresa. Luego tenemos que ver qué duración tiene en el tiempo ese impacto. ¿Por qué? Porque eso no me va a dar la magnitud de los daños que va a causar a mi economía dentro de mi empresa. Y como tercer punto, ver cuál va a ser la velocidad de recuperación de la economía, a qué ritmo. Como ejemplo, nosotros si tenemos nuestra actividad que estaba en un 100, se nos reduce a un 60, esa recuperación de esos 40 puntos, ¿cómo lo voy a ir recuperando? Y la velocidad de recuperación va a estar dada mucho por las medidas que tomen los distintos agentes gubernamentales, ya sea préstamos blandos, flexibles, ya sea subsidios, promoción, asociación, renegociación, o sea, va a haber una serie de cosas que tenemos que ponderar, es decir, cada uno dentro de su empresa, y eso es lo que hacemos habitualmente con el equipo de IESUTIC, es decir, analizar el sector, primero los ciclos también que tiene cada sector, porque no nos olvidemos que acá dijimos que estamos en una ruptura de ciclo, porque no es que vino una pendiente, acá no hubo, digamos, demanda que se redujo por la demanda misma u oferta, sino, como dijimos, es algo que, producto de la crisis sanitaria, afectó a toda la economía. Entonces, esos son los tres aspectos que nosotros consideramos vitales para ponderar, conocer y estimar el nivel de actividad económica próximo de mi empresa. Continuando un poco con lo que sería el análisis propiamente dicho de los recursos con que cuento, ¿no? Dentro de esta pirámide invertida me muestra que a medida que transcurre el tiempo, nuestras empresas se van descapitalizando. Y acá hago una aclaración. Dijimos que hay distintos sectores. Hay sectores que se han visto, digamos, beneficiados. Ahora, puede ser un beneficio temporal, ¿por qué? O temporario, porque si no hay efecto en toda la economía, ese beneficio se va a ver reducido por una disminución en cuanto a lo que es la riqueza de cada individuo o empresa. Pero bueno, analizando en qué empresa me encuentro, evaluando, vemos que ¿qué tenemos dentro de lo que serían nuestros activos? Y a medida que transcurre el tiempo, es decir, cuando se analizó o cuando se tomó una medida de cuarentena, fueron paulatinas. Entonces, bueno, una empresa puede tener algunas reservas como para un tiempo, pero mínimo, porque si nosotros apuntamos a lo que es la eficiencia financiera dentro de una empresa en marcha, las reservas tienen que ser mínimas o de contingencia. Sabemos que hay algunos negocios que esas reservas o disponibilidades abastecen o soportan nada más que 15 días sin ingresos, algunas 30 días, podrá haber algún porcentaje que tenga 2 meses, pero si ya una empresa tuviera 3 o 4 meses, ahí ya la empresa se estaba manejando con cierta ineficiencia operativa desde el punto de vista financiero. Yendo un poco al cuadro, acá mencionamos que primero tenemos las disponibilidades, es decir, ese fondo que a lo mejor al iniciarse la cuarentena se fue utilizando sin cobrar ingresos, y muchas veces hay un cálculo que se hace, bueno, ¿cuáles son mis gastos fijos? ¿Cómo tomo el total de mi caja dividido mis gastos fijos diarios para decir cuántos días puedo soportar sin cobranza? Esos son los casos extremos. Una vez utilizado ese fondo, que no suele ser muy abultado, tenemos lo que es el flujo operativo neto. ¿A qué le llamamos el flujo operativo neto? Sería todas las cobranzas y pagos que se dan en la habitualidad, que ahora son muy escasas, o sea, sabemos que es muy difícil cobrar,
sabemos que para pagar uno toma sus tiempos, y ese es el flujo operativo, sería lo que se va generando de disponibilidades en el día a día. Posteriormente tenemos, es decir, ya una tercera instancia, bajando la pirámide, lo que sería el saldo de capital de trabajo, que son mis cuentas a cobrar, o sea, definición de capital de trabajo, activo corriente, menos pasivo corriente, pero acá ya sacamos disponibilidades, entonces tenemos mis cuentas a cobrar, tendremos mis bienes de cambio, y por otro lado mis cuentas a pagar. No nos olvidemos que acá estamos, digamos, inmersos en una crisis que es global y aparte de toda la economía, con lo cual yo soy tanto deudor como acreedor. Una vez utilizado ese capital de trabajo, llegamos a lo que sería inversiones financieras en el caso que las tuviera, que no es la generalidad. Utilizada esa inversión financiera, lo que me queda es la propiedad, planta de equipo, o sea, serían los activos fijos, que los cuales también, hoy por hoy, no hay precio de activos fijos. Yo puedo decir, bueno, esto es para evaluar en qué situación me encuentro, me voy encontrando y voy manejando día a día. Pero tenemos que ver justamente lo que tenemos que apuntar a ver certezas de cómo se va resolviendo la crisis. Me gustaría, Gustavo, que me comentes un poco tu apreciación con respecto al enfoque y desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de la gestión y el liderazgo. Sí, claramente lo que vos estás mostrando es lo que en una situación de crisis y no de la magnitud de esta, si querés, hacen los empresarios, ¿no? Lo primero que van a ver es lo que podríamos decir su presupuesto. Y en esta crisis de la que estamos viviendo, donde claramente se observa que hay diferentes impactos, depende de la actividad que vos te estés desarrollando, hay claramente unas cuestiones y un contexto que es, desde mi punto de vista, netamente pesimista, digamos, ¿no? Y eso se traduce además en la reducción del personal, se traduce en lo que vos decís de bajar los costos operativos, pero internamente, las personas que todavía siguen trabajando o siguen perteneciendo a la compañía, ante esta situación la motivación baja. Entonces, ¿por qué baja la motivación? Y porque ya tienen una incertidumbre importante que no sabe qué es lo que va a pasar con su empresa durante el periodo de la pandemia y post pandemia. Entonces, lo que puede empezar a suceder ahí es que las empresas que estén mejor preparadas empiecen a reclutar talentos de otras empresas. Y vos que estás, y el empresario que está preocupado únicamente del presupuesto, se puede encontrar al final de la pandemia con que además de tener una empresa debilitada por la crisis que estamos viviendo, se encuentre con que los talentos que tenía ya no los tiene. Entonces, ante eso, nosotros lo que trabajamos y lo que planteamos desde el punto de vista del liderazgo es tratar de darle una mirada distinta a eso. Yo siempre cuento la historia en este punto de Bob Chapman, que le voy a contar cortito, era el CEO de Barry Miller en plena crisis del 2008, donde allí de un plumazo le cayeron los pedidos y las ventas fuertemente. Y él tenía un dicho que decía que es preferible que suframos todos un poco, aunque unos pocos sufran mucho. Entonces tomó la decisión de que todos se tomasen licencia, hasta 4 semanas de licencia, desde el CEO hasta la última persona de la empresa, sin goce de sueldo. Cuando él comunica esto, lo que empieza a aparecer de la empresa es la solidaridad, que tantas veces ya hemos hablado, y la solidaridad tiene que ver con que aquellos que podían se tomaban más semanas sin goce de sueldo para que aquellos que tenían menos podían tomarse menos semanas sin trabajo de sueldo. Coronario tenía que ahorrar 10 millones de dólares y ahorró 20 millones de dólares. Entonces lo que digo, muchas veces nos vamos, y es la lógica consecuencia, irnos directamente al presupuesto y a la crisis y a bajar los costos, y en realidad tal vez podemos encontrarlos, si lo abrimos a las personas que trabajan con nosotros, nuevas oportunidades. Porque cuando uno hace eso, lo que está al mando ya no es el presupuesto, sino lo que está al mando es el propósito. Queremos seguir con la empresa, queremos seguir adelante, tenemos
vemos un futuro después de la pandemia. Entonces ahí aparece no solo la solidaridad, sino que también aparece la motivación y los talentos que tenés posiblemente se queden con vos por esta parte humana que vos estás demostrando. Entonces, tiene mucho que ver esto de enfocarnos en el presupuesto y en la crisis que nos genera la caída de precios y la caída de ingresos, pero también en ver cómo podemos construir ese círculo de seguridad entre las personas que trabajan con nosotros. Y es ahí donde aparece la figura del líder, generando ese círculo de seguridad. Porque cuando vos tenés la seguridad de que posiblemente tu empresa va a continuar y que tu trabajo puede estar garantizado, tu motivación y tu predisposición cambia, ¿no? Te agradezco mucho, Gustavo, tu apreciación. Yo creo que es importante tener en cuenta que tenemos que conocer bien la realidad económica, financiera de la empresa, tenemos que conocer los números, pero también tenemos que conocer nuestra gente, nuestros talentos, con lo cual llevar a cabo digamos, las acciones para superar esta crisis. Sin duda, Eso lo que hay que tener en claro, más allá de cuando uno habla de cosas blandas o cosas duras, es que si no hay rentabilidad, no hay empresa y no hay posibilidad de liderazgo. Exactamente. Exactamente. O sea, no hay posibilidad, o sea, tiene que haber un equilibrio. La rentabilidad y tengo que llevarla a cabo. Por eso nosotros, digamos, con el equipo de Yesutic siempre evaluamos ambas cosas, es decir, bueno, tenemos este plan, tenemos este camino y tenemos que tener también las personas que lleven a cabo ese plan diseñado y armado específicamente para cada empresa. Así que bueno, estamos llegando, creo que al final del programa. Te agradezco mucho, Gustavo. Creo que ha sido muy importante ver un poco los dos aspectos y es lo que queremos señalar. Estamos para ver al futuro, digamos, a través de la estrategia, a través de los planes, planificar y liderar la acción en el presente. ¿Esto qué significa? Es decir, armarnos de un plan que esté bien estructurado y llevarlo a cabo a partir de hoy. Es decir, mirar el hoy, pero siempre con vistas a ese futuro. Así que muchas gracias, los esperamos en nuestro próximo programa, el próximo viernes a las 13:30. Muchas gracias.